Bienvenido a nuestro estudio bíblico este miércoles para la Iglesia Bautista Comunidad en Stuart, Florida. Soy Pastor Ron Maggart y es un gran privilegio para mí abrir la palabra de Dios con ustedes hoy y para todos que pueden participar y aprender la palabra de Dios. Y solamente es nuestro deseo para hacer cosas para la gloria de Dios y para la edificación y exhortación de todos de ellos que pueden tener la oportunidad para este estudio. Hoy somos buscando sabiduría de un libro escribiendo por inspiración del Espíritu Santo en el tiempo de una otra dispersión creado por los hombres en otro siglo. Y por qué de las cosas en hoy en día, esta pandemia de coronavirus, somos viviendo en tiempos igual. La dispersión de ellos fue una acción o proceso de la distribuyendo la gente sobre una área grande. ¿Por qué de las persecuciones en el primer siglo? Conocemos que en el caso de nosotros, la dispersión es para nosotros a nuestras casas, nuestros hogares. Hoy no hay escuela, no hay trabajo, no es posible para nosotros viajar, no es posible para nosotros congregar en nuestras iglesias o otros lugares. Y cuando somos fuera de la casa, ellos son diciendo que es necesario para nosotros tener este espacio de 6 pies en nuestra dispersión. Pero somos en nuestras casas. En nuestra lección en semana pasada, en el libro de Santiago, capítulo 1, y queremos invitar a usted a mirar los versículos otra vez, aprendió que el primer cosa, cuando tenemos los problemas, diversas pruebas, es necesario para nosotros tener sumo gozo. Para tener sumo gozo. Yo creo este es todavía la lección o el punto primero para hoy también, para recordar este punto importante. Para nosotros tener sumo gozo. Mira, yo entiendo, es difícil y muchas veces yo estoy hablando con varias personas por medio de teléfono, Zoom o en cualquier manera. Y yo estoy siempre diciendo, yo estoy listo para este tiempo terminar. Pero yo necesito siempre recordar, como ustedes, es necesario tener sumo gozo en nuestras vidas. Porque el Señor quiere esto para nosotros en este momento. Y como las aves del aire son sembrando las semillas para una nueva vida, para otro crecimiento y otras cosas muy maravillosas y bonitas, el Señor usa un proceso el mismo en nuestra dispersión. La palabra en griego, como yo dije en semana pasada, dispora, significa por medio de sembrando,
y amados, fuimos sembrados en el lugar donde Dios quiere nosotros para este momento. Recuerden, somos en el lugar por medio de la omnipotencia de Dios. Yo y usted son en el lugar donde Dios quiere ayudarnos y trabajar en nuestras vidas. Entonces necesitamos ser una persona mejor y tener este momento para ser útil en nuestras vidas. Queremos leer un poco adelante en este texto en el libro de Santiago, en capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengo la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falta cosa alguna. Mira, es necesario para nosotros recordar también en nuestras vidas que hay instrucciones para nosotros durante nuestra dispersión y cuando tenemos diversas pruebas. El primero es fuimos leyendo en versículo 3, dice, sabiendo esto. Amados, es para nosotros conocer algo, para aprender algo, para ganar algo. Yo creo que en su vida, como en mi vida, como un joven, cuando algo pasó, cuando yo tuve problemas, mis padres siempre dijo, espero que tú puedas aprender de esta lección. O si algunos de nuestros maestros o amigos, cuando tenemos un problema, yo creo es un buen tiempo para nosotros conocer, saber algo, para nosotros aprender algo importante, para nosotros ganar algo para esto. No es algo negativo, pero en realidad es algo positivo. La Biblia dijo en este versículo las primeras palabras, sabiendo esto, para aprender algo, para conocer algo. Y este versículo continúa para decir, es una prueba, que la prueba de nuestra fe. Es una prueba de mi fe. Las pruebas son una prueba de nuestra fe. Es un examen. Es un paso para nosotros a continuar a un tipo de madurez. Mira, todos de nosotros son en el proceso. No sé dónde. Piensa, pero un momento. ¿Dónde estás usted en este momento? En el proceso de su madurez. Es importante para nosotros evaluar y conocer nuestros lugar, nuestros niveles, nuestra situación. ¿Qué es necesario para usted crecer a un lugar mejor, un nivel más alto? Recuerda, Dios tiene usted en el lugar donde en este momento, pero el propósito de este proceso. Muchas veces es necesario para nosotros tener una experiencia
de humildad para llevarnos a una relación más rico y más mejor con el Señor, para ayudar a nosotros que Él es ofreciendo a nosotros. Pero recuerda, de nuestra primera lección en semana pasada, primero necesitamos aceptar esta en gozo, en sumo gozo, o no puede funcionar. Si somos siempre enojados, si somos siempre confrontando, si somos siempre contra esto en nuestras vidas, es imposible para el Señor trabajar y ayudar a nosotros. Sabiendo esto, dice la palabra de Dios, yo creo que es necesario que entender que la prueba de vuestra fe, esta cosa es la próxima cosa. Prueba produce paciencia. Produce paciencia. Mira, el Señor quiere nosotros saber algo. Y Él quiere nosotros entender que Él quiere producir en nuestras vidas, en nuestra fe, paciencia. Es imposible para pasar las pruebas. Es imposible para nosotros tener paciencia sin pasando las pruebas. El libro de Romanos capítulo 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Mira, el Señor quiere nosotros pasar cualquier pruebas en nuestras vidas para venir a esta paciencia que Él quiere en nuestras vidas. Para ser, la Biblia dice aquí, versículo 4, mas tenga la paciencia, su obra completa, para ser perfecto, para ser completa, faltando nada, dice la palabra de Dios en versículo 4. Falta nada. ¡Wow! ¡Qué una promesa de la palabra de Dios! Las cosas estamos pasando hoy en día es algo que Dios es trabajando en nuestras vidas. Es para madurar nosotros, para hacer nosotros completo y para ayudar a nosotros a tener todas las cosas que necesitamos en nuestras vidas. Y tú eres en el lugar donde Dios quiere usted para el propósito de este proceso, para producir paciencia en su vida. Es una cosa a veces difícil, pero el Señor quiere trabajar en mi vida y su vida. Y permite Él esta oportunidad para trabajar en su fe, para su beneficio y para su bendición. Y ser gozo, tener gozo también. Esta prueba de su fe es para hacer y para producir la persona que Dios quiere usted hasta el punto cuando tú falta nada. Oh, qué bendiciones para nosotros tener la oportunidad para Dios trabajar en nuestras vidas. Recuerdo otra vez, las lecciones son breves, pero lecciones importantes de este libro escribido
Hay otros quienes son en dispersión, en pruebas. Él dijo en Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosas alguna. Qué bendición para nosotros aprender las cosas como esta. Fue necesario para ellos en el primer siglo y también es necesario para nosotros en este siglo, en este tiempo. Y Dios permite, tenemos otra y más de esta porción de la palabra de Dios en días adelante, de cierto, en la próxima miércoles, de esta carta a ellos quienes son quedados en varios lugares, para ellos quien fue en la dispersión, y aprendemos adelante. Si falta algo, es posible para nosotros, pida a Dios. Y esta es para otra lección. Pero para hoy, recuerda, por favor, la necesidad para nosotros entender la necesidad para saber que esta prueba de vuestra fe es para producir paciencia. Algo positivo, no es negativo. Esta es la cosa que Dios quiere trabajar en nuestras vidas para llevar paciencia. Y, amados, por favor, somos orando para Dios trabajar esta en mi vida y en su vida también. Oremos juntos. Padre Celestial, damos gracias esta hermosa tarde por la oportunidad para estudiar la palabra de Dios juntos en esta manera. Señor, gracias por su obra en mi vida y también en las vidas de los muchos hermanos y hermanas, las familias, quienes son en este momento bajo esta prueba de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo.